Y cuéntanos, ¿te gustaría descubrir cómo manejar el riesgo de tus inversiones utilizando uno de los instrumentos más atractivos del año 2023? Quédate aquí porque en el episodio de Inversapiens te vamos a enseñar desde cero hasta 100 cómo invertir en renta fija. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 172 de este podcast, que esto lo he dicho 4.500 veces, que es que nuestro propósito es ayudarte a que tengas una relación más sana con el dinero y que a través de eso vivas una vida con más sentido, compartas más tiempo con la gente que quieres y obviamente hagas más cosas que te apasionan y menos cosas que no te gustan. Antes de entrar al capítulo, les quiero contar que a finales de este mes, al finales de abril, vamos a tener una semana temática. Se nos viene la semana temática de criptomonedas, que pareciera ser están terminando un ciclo bajista que duró harto tiempo, duró hartos meses. Hoy día se están comportando, el Bitcoin se está comportando muy parecido al oro, una cosa que hace 3 meses era impensada. Para dar un poco de contexto, me voy a meter en la cripto un poco, pero no pasa nada. La Bitcoin, sí, sí, la Bitcoin. El Bitcoin durante todo el 2022 se comportó muy parecido al Nasdaq, tenía una correlación muy importante, cercana a números parecidos al 1, o sea que se movía muy parecido, y hoy día ha perdido esa correlación y se está acercando al comportamiento del oro, pareciera ser por esta crisis bancaria que hubo en Estados Unidos. Así que las criptomonedas están volviendo, bueno, siempre han sido un activo interesante para diversificar, pero pareciera ser que están mostrando señales de fortaleza. Así que si te quieres enterar de todas esas cosas y de cómo incluir las criptomonedas en un portafolio bien diversificado, recuerda o suscríbete, mejor dicho, a www.inversapiens.com/cripto con i latina, cripto de criptomonedas con i latina. Te registras y durante la semana vas a recibir los links de inscripción y obviamente todo el contenido que vamos a ir creando. Dicho eso, ahora vamos a pasar al capítulo de hoy, que es otro activo completamente diferente. y antes de saludar al profe, hoy día vamos a hablar de la renta fija. Así que, ¿cómo está, profe? Bien, bien, contento como cada semana generando contenido en base a lo que nos van preguntando en la membresía, ¿cierto? Los socios de la membresía, en los cursos y a través de los correos electrónicos. Así que nos motivó a grabar un episodio. Tenemos algunos episodios de renta fija, pero creemos que tiene valor hablar sobre lo que está pasando hoy día con la renta fija y sobre todo ayudarle a la persona que nos escucha a entender cómo funcionan, para qué se ocupan y cómo desde su computador puede acceder a los beneficios y qué riesgos hay de por medio al momento de invertir en renta fija. Así que el episodio de hoy tiene que ver con estos instrumentos. Carlos, ¿nos podéis dar alguna definición de instrumentos de renta fija? Me la tiraste difícil, me tiraste a los leones. La renta fija es de los activos más difíciles. O sea, eso sería para partir. Es de los más difíciles de entender y de entender cómo se comportan, ¿ya? Pero a mí me gusta para que la gente lo entienda, la renta fija es que las empresas, los gobiernos y los bancos centrales tienen diferentes formas de financiarse. Las empresas, por ejemplo, venden parte de su patrimonio a través de las acciones, pero también si es que no quieren vender parte de su patrimonio, emiten deuda, ¿ya? Que es lo mismo que nosotros hacemos cuando vamos a pedir un crédito de consumo, un crédito hipotecario. A mí me gusta entenderlo así. Si yo soy una persona y necesito deuda de corto plazo,
necesito dinero en el corto plazo, voy a pedir una deuda, un crédito de consumo, por ejemplo, o una tarjeta de crédito. Mientras que si quiero una inversión de largo plazo, necesito dinero para pagar un departamento, por ejemplo, me voy a endeudar a 25, 20 o 30 años. Las empresas y los gobiernos hacen lo mismo, dependiendo de los proyectos que tengan. Si necesitan dinero ahora, emiten deuda, que la venden, por decirlo de una manera, la venden y los inversionistas les pasan dinero. Esa deuda puede ser de corto plazo o puede ser de largo plazo, dependiendo de los proyectos. Generalmente, para que se hagan una idea, las empresas se endeudan a corto plazo cuando necesitan capital de trabajo. El capital de trabajo muchas veces es dinero que necesitan para pagar sueldos, para mantener el negocio funcionando. Como los créditos FOGAPE que se dieron en el coronavirus. O sea, las empresas necesitaban dinero ahora porque no tenían liquidez, ¿ya? Mientras que generalmente cuando las empresas buscan hacer proyectos de inversión de largo plazo, por ejemplo, no sé, una carretera, por decirlo así, o un proyecto de un retail que quiera salir del país, irse, internacionalizarse, en general se emite deuda de largo plazo, de 10, de 15, de 20 o de 30 años. Entonces, dicho de una manera simple, los instrumentos de renta fija o instrumentos de deuda son una manera que tienen los gobiernos y las empresas para poder financiar proyectos de corto y largo plazo. Y nosotros como inversionistas, en general, la renta fija se divide en dos mundos. Me estoy yendo por las ramas, pero importa. La renta fija se divide en la intermediación financiera, que son instrumentos de deuda que pueden durar entre un día y 360 días, o sea, entre un día y un año, y la renta fija que va de un año a 30 años, ¿ya? Es súper importante entender eso. Pero la renta fija es, yo no me sé el número exacto a lo presidente, ¿eh? pero, pero, pero la renta fija en términos de volumen es muchísimo, muchísimo más grande que el mundo de las acciones. ¿Y por qué? Porque en general los instrumentos de renta fija están diseñados para inversionistas institucionales. Por ejemplo, la deuda de largo plazo en general es un excelente activo para las compañías de seguro, cuando tienen que pagar las rentas vitalicias, bla, bla, bla. Pero no nos metamos en eso, sino que lo que les quiero decir es que la renta fija es un mundo increíble que en general no es para el inversionista retail, pero que hoy día en Chile, en Latinoamérica, hay maneras de invertir en estos activos a través de los ETF de renta fija. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué le agregaríais, Nico? Sí, no, bien completo. Yo me partiría por el nombre de renta fija, que siempre genera como una confusión, Sí. ¿ya? Renta fija no significa que sea un instrumento sin riesgo. Tiene riesgo, sin embargo, comparado con otros activos como las monedas, como los commodities, como las acciones, tiene menos riesgo, ¿ya? ¿Y por qué tiene menos riesgo? Porque son instrumentos, son contratos financieros que acuerdan un esquema de pago fijo. Por eso se llama renta fija. O sea, significa que la persona que compra este contrato sabe las fechas y los montos que va a recibir de dinero por un tiempo definido. O sea, significa que los instrumentos de renta fija nacen y mueren, tienen una muerte programada, es decir, cuando pagan el último pago, el último cupón, desaparece, ¿ya? Y en el intermedio de la vida, dependiendo del tipo de bono, va a ir pagando intereses, que son los famosos cupones, va a ir pagando intereses al dueño de este instrumento, ¿ya? Si es que son bullet o installment, que son los más comunes. Si es que fuera un tipo de bono que se llama cero cupón, que son los que generalmente emiten los gobiernos, los bancos centrales o algunos bancos con mucha, mucha, mucha calidad crediticia, es decir, con muy baja probabilidad de quiebra, esos sí pueden emitir estos bonos cero cupón que solamente pagan un gran monto de dinero al final Al del final, claro. contrato, ¿ya? Pero de ahí viene el concepto de renta fija, que tú al momento de firmar, o sea, de comprar este contrato, conoces el esquema de pago y es fijo, no cambia, salvo un número bien acotado de bonos que se llaman de tasa flotante, que la tasa, o sea, que la Es cantidad de variable, po. cupones, claro, que el cupón, el tamaño del cupón, la cantidad de dinero que pagan, va a cambiar dependiendo de la tasa del momento, ¿ya? Pero esos Claro. son, los floats son bien acotaditos. La gran mayoría son fixed income, son renta fija.
Nico, para dar el ejemplo, esto es lo mismo que cuando uno pide un crédito hipotecario en UEF. O sea, Es igual. tú cuando pides el crédito y te pasan el dinero, tú tienes un esquema de devolución del dinero al banco en pagos mensuales, todo en la misma fecha, en un monto de UEF que queda definido en el momento que se firma el contrato. La deuda, la renta fija, cuando la emiten las empresas, los gobiernos, es exactamente lo mismo. O sea, un inversionista compra la deuda, el emisor de la deuda recibe el dinero y se compromete a devolver el dinero en un esquema de pago fijo. Las condiciones obviamente pueden cambiar, puede ser, como decía el Nico, hay 3 estructuras de pago del bono, que es cero cupón, installment o bullet, ¿ya? Pero no entremos ahí, pero esas cosas se definen desde el principio y por lo tanto el esquema de pago es fijo y por eso se llama renta fija. Ahora bien, y acá viene una diferencia muy importante con un crédito hipotecario y un crédito de consumo. Y es que cuando yo compro un crédito de consumo, perdón, cuando firmo un crédito de consumo, un crédito hipotecario, no puedo salir a vender mi crédito hipotecario y mi crédito de consumo a un mercado secundario, Esa es la clave, ¿ya? exactamente. Mientras que, entonces, yo no puedo valorizar a cuánto está ese crédito que yo adquirí, porque no hay un mercado donde se transen créditos de consumo a nivel minorista, a nivel retail. Mientras que en la renta fija de gobiernos y de empresas, cuando tú eres inversionista y compras un bono, ¿ya? Te haces inversionista de un bono, de un gobierno, de una empresa, tú ahora eres dueño de ese bono y existe un mercado secundario donde se transan estos papeles. Y por lo tanto hay variaciones en el precio actual del papel. Y esa es la diferencia y por eso genera confusiones. El esquema de pago es fijo, pero el valor del papel hoy día va a variar de las condiciones del mercado y por lo tanto al valor que se transe el activo en el mercado secundario. Claro, sí. Desde otra perspectiva, explicarle a las personas que existen varios submercados dentro del mercado financiero, ¿ya? Los más conocidos, o al menos que las personas interactuamos con ellos, pero no nos damos cuenta, es la bolsa, ¿ah? Que son las famosas Stock Exchange, o sea, la bolsa de el Nasdaq, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Santiago, etcétera. Y, la industria bancaria, ¿ya? La industria bancaria también es un mercado en donde las personas interactuamos con un banco y hacemos acuerdos cerrados, ¿ya? Estos acuerdos cerrados de deuda son los famosos créditos que está mencionando Carlos. Y yo, entre cuatro paredes, firmo un acuerdo en donde el banco me pasa dinero y yo me comprometo a un esquema de pago para devolver ese dinero y pagar cierta cantidad de intereses. Y eso es un contrato de deuda, pero es un contrato de deuda cerrado en cuatro paredes. Por lo tanto, no hay un mercado en donde yo pueda agarrar eso e irlo a vender a otra parte. Sin embargo, las empresas, los gobiernos y los bancos centrales hacen exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo en un acuerdo cerrado con un banco, que también en algunos casos también lo hacen a pleno mercado abierto, es decir, firman un contrato, diseñan un contrato que se llama un bono o un instrumento de renta fija y lo venden en el mercado primario, ¿cierto? Lo emiten, los institucionales más interesados lo compran y luego hay potencialmente, si es que uno quisiera revenderlo, lo podría revender en el mercado secundario. Y eso se hace en una bolsa de valores, ¿ya? Claro. Ahora, ¿por qué, por qué no solamente el bancario? Esto tiene una lógica de competencia. Si yo fuera un gobierno o si fuera una empresa muy grande y yo quisiera tomar dinero, o sea, ir a pedir dinero prestado, es mucho más caro hacerlo con un banco porque con un banco el poder de negociación va a ser mucho menor. Y la razón más importante es que a veces la cantidad de dinero que yo quiero pedir pone en riesgo la estabilidad financiera del que me va a prestar, porque es tanto dinero que voy a pedir que entonces hace que la diversificación que tiene el banco para prestarle dinero a muchos agentes se comprometa, porque es demasiado grande. ¿Ya? Entonces ahí es mucho mejor ir al mercado abierto, en donde hay muchos inversionistas que están dispuestos a ir comprando un pedacito de esta Claro. deuda y de esa forma se va construyendo este mercado
de renta Claro, fija. entonces, Nico, en el mercado primario, una empresa, por ejemplo, pongamos Apple, va a emitir un bono. Cuando emite el bono, invita a los inversionistas institucionales, por ejemplo, Bank of America, eh, JP Morgan, no sé, un fondo de AFP de Estados Unidos, y ellos pueden ofertar por el bono. Por lo tanto, el Apple, que necesita dinero, recibe el dinero de hartos inversionistas y por lo tanto tiene una obligación con hartos inversionistas y eso hace que disminuya el riesgo de no pago en el sentido que no solamente un inversionista fue a prestarle todo el dinero como lo haría un banco contigo o conmigo. ¿Ya? Y Eso es lo que... una súper buena explicación. Lo que se hace es que las empresas, o sea, buen ejemplo. Imagínate la empresa X va y contrata un banco, se llama un banco de inversión, que son departamentos de estudio que tienen casi todos los grandes players del mercado de capitales. Y esto lo que hace es que hace un estudio que se llama el due diligence, que es como una especie de investigación y diagnóstico financiero, y de acuerdo a todas estas cosas, a toda la información que recaban, arman algo que se llama el prospecto, que es, mira, este sería el bono que deberías ofrecer. Y ahí están las condiciones de pago, la frecuencia de pago, la duración, Claro. etcétera, la tasa de interés, etcétera. Y con eso se hace algo que se llama el roadshow, que es ofrecerle a los clientes más importantes del mercado, mostrarles este prospecto para ver si están o no están interesados y hacer algunos acuerdos de precompra. Y dependiendo de este como especie de estudio de mercado que se hace, la empresa decide finalmente si va a emitir el bono y en qué condiciones lo va a emitir. Y por lo tanto, todo lo que se recauda con la venta de estos bonos, la empresa utiliza ese dinero para hacer el negocio que quiera hacer y queda entonces endeudada con todos estos tenedores, acreedores que se llaman, que son los dueños de los bonos, hasta que el bono venza. ¿No? Hasta que el bono venza. Nico, me gustaría, no sé si terminaste la Dale, idea, dale. porque Sí, 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 sí. a mí el otro día, Héctor, que también lo mencioné en el capítulo anterior porque me estaba hablando harto, así que un saludo a Héctor ahí, a Héctor Rojo, me preguntó, tenía algunas dudas de cómo se gana dinero con la renta fija y con las acciones. Y creo que es importante compararlas antes de entrar en las tasas de interés, que quizás no, nos da el pase vaya, pero mira, en las acciones, si nosotros somos dueños de una acción o de un ETF de acciones, vamos a ganar o podemos ganar dinero por dos maneras. La primera es la ganancia de capital por la variación del precio de la acción o del ETF de acción. O sea, si yo lo compro a 100, una acción, y mañana vale 120, estoy ganando ese 20% de diferencia por la ganancia de capital. Y por otro lado, si a la empresa o al grupo de empresas le va bien, yo voy a ganar el dividendo que me pagan por ser parte de la empresa, por ser dueño, propietario, y voy a ganar dividendos de esta acción o de este grupo de acciones. Claro, La renta fija, que es básicamente la utilidad de la empresa del año anterior multiplicada por la tasa de reparto, que las empresas no todas reparten la utilidad entre sus accionistas, algunas la reinvierten. Y entonces tomamos la utilidad del año por la tasa de reparto y la dividimos por el número de acciones emitidas. Y el resultado de eso es el dividendo que te llega por ser dueño de una acción. Si tú eres dueño de 20 acciones, es ese monto multiplicado por 20 y así sucesivamente. Dale nomás. ya. Y ese monto que dice el Nico se puede ver con el dividend yield, que es el monto de dividendo, el porcentaje de dividendo que paga el ETF o la acción, ¿ya? Por otro lado, la renta fija también paga o también uno puede ganar de las dos maneras. Puede ganar por la variación del precio del bono en el mercado secundario o el ETF de renta fija en el mercado, o también gana por el pago de los intereses, que vendría a ser como un pago de dividendo, pero tiene un nombre distinto, se llama yield to maturity en la renta fija o en los ETFs de renta fija. El yield to maturity sería similar al dividend yield en la acción. Claro, Ya. ese yield to maturity, un poco para ir complementando, es la rentabilidad promedio que obtendría un inversionista en el supuesto de que compra el bono y lo mantiene durante toda la vida del bono. Por eso se llama Claro, rendimiento a la madurez, yield to maturity. claro. Es un supuesto. Ahora, ¿qué pasa si es que tú compras el bono y después lo vendes a la mitad del periodo? No necesariamente te ganaste ese porcentaje, porque
es una tasa calculada en base al supuesto de que el inversionista compra a maturity, compra a madurez, o sea, lo Claro. mantiene. Ya, entonces, y ahí quiero entrar al punto más complejo, Nico, que es, bueno, entonces con la renta fija también puedo ganar dinero de dos maneras, también puedo perder si es que el precio cae, pero ya el yield to maturity tiene relación con, el yield to maturity tiene relación con el pago de los intereses, pero el cambio de precio es un poco más complejo y acá es donde empieza la complejidad del activo. Y esta sí me gustaría darte el pase a ti porque en la renta variable es bien simple. O sea, si a la empresa le va bien, la empresa va a subir de precio porque los inversionistas van a querer adquirir y por lo tanto van a impulsar el precio de la acción hacia arriba. Pero en la renta fija no funciona así. En la renta fija es un poco antiintuitiva o contraintuitiva. Entonces, Nico, ¿nos podías explicar cómo se producen los cambios de precio en los instrumentos de renta fija en el mercado secundario? ¿Y estás seguro aún, año 2023, que no se puede ganar dinero invirtiendo en criptomonedas? Todavía falta para que te convenzas de que es un activo con una extraordinaria capacidad para darle y devolverle la rentabilidad a tus inversiones. Inscríbete en www.inversapiens.com/cripto y vas a estar participando sin costo para ti en la Semana Cripto de Inversapiens. Se trata de 3 clases 100% gratis, sin costo para ti, en donde vamos a estar a través de nuestro canal de YouTube explicándote todo de 0 a 100 sobre criptomonedas. Las clases van a ser el día 25 y 27 de abril a las 7 de la tarde en punto hora Chile y el 2 de mayo a las 7 de la tarde hora Chile. Y vamos a estar junto con Aliro y junto con Carlos enseñándote los primeros pasos para que comiences a invertir en tus propias criptomonedas. Y ahora te dejo con el contenido de este episodio. Ajá. Hay dos riesgos que son relevantes. Hay varios riesgos, pero los más importantes en términos de magnitud o de impacto es el riesgo de crédito y el riesgo de tasa. Esos son los dos más importantes. ¿Qué es lo que significa el riesgo de crédito? El riesgo de crédito es la probabilidad de que el que emitió el bono, y por tanto está pagando los cupones, cambie, claro, quiebre, ¿ya? Esta probabilidad de quiebra se conoce como el credit rating, que es como tu calificación de qué tan confiable eres desde la perspectiva de pagar tus obligaciones. ¿Ya? Y para eso hay varias agencias internacionales que hacen este credit rating, que les van poniendo letras a las empresas, pasando de la AAA, que es como la más confiable, la que tiene menor probabilidad de quebrar, hasta la D. ¿Ya? Hasta la D. Tenéis AAA, AA, como las pilas. Después tenéis triple B, WB, triple C, CC, y después tenéis los bonos basura, que es B, D y E, ¿ya? Hacia abajo. O sea, D, C, D, E, perdón, hacia abajo. ¿Ya? Da lo mismo. El punto está en que cuando tú compras un bono, generalmente la primera emisión del bono, tú lo compras a algo que se llama el valor par, a un precio de 100, más o menos, o muy cercano a 100. ¿Ya? Todo funciona, son todos iguales. Tú pagas 100, o muy cercano a 100. Y después imagínate que pasan 2 años y la empresa que emitió ese bono cuando tú lo compraste cae de riesgo de crédito. Es decir, algo hace mal que las clasificadoras de riesgo dicen, no, mira, tú eras un doble A, ahora vas a ser un A. Esa caída de calificación hace entonces que el mercado de renta fija te exija más tasa de interés porque aumentaste tu riesgo de crédito, tu riesgo de quebrar. Por lo tanto, es justo que yo como acreedor te exija más intereses. Pero no te puedo exigir más intereses porque se llaman renta fija. No puedo cambiar las condiciones del contrato. Ergo, la compensación entonces es que el precio caiga. O sea, que esto valga más barato para que nos compensemos. Entonces, esa es la primera razón de por qué los precios caen. Y de la misma Nico, forma al revés. Dime. Antes de que pase a la otra, al riesgo de tasa,
me metí aquí a datosmacro.com y estoy viendo las clasificaciones de riesgo de los diferentes países para que se entienda. Ahí están los perritos, los salchichos. Sí, Ahí ya. quieren ser parte del capítulo. Sí, son... Entonces, Ujú. ponte tú, Estados Unidos está clasificado como AAA, que es la nota máxima. Otros países AAA, Australia, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, ¿ya? Es el riesgo país. Sí, pues, pero es que, claro, a eso voy, que Ajá. ellos, si el país emite deuda, Ajá. va a ser clasificada esa deuda como la de menor probabilidad de no pago. Entonces, por lo tanto, como tiene menor riesgo de quebrar el país, te va a dar un menor interés. Pero si uno va a Argentina, ponte tú, Argentina tiene clasificación C. ¿Cachai? El riesgo, entonces, si uno emite una deuda en Argentina, o sea, se hace inversionista de una deuda de Argentina, va a exigir más rentabilidad porque hay una probabilidad de que no te paguen mucho más alta. ¿Y cómo está Chile? Redoble de tambores, no lo encuentro. Lo encontré. A menos, A menos. Estamos bien, estamos bien, estamos Ajá. bien. Sí, el punto está en que por eso es la importancia del riesgo país. Por eso cuando las personas escuchamos en las noticias que empeoró el riesgo país o mejoró el riesgo país, la consecuencia que hay detrás es que si es que el riesgo país empeora, significa que el país para Deuda poder más, pedir claro. dinero va a tener que pagar más intereses, ¿no? Claro, y si paga más intereses, parte del crecimiento que genera el país no va a mejorar la calidad de la No, pues, vida es de la pagar, sociedad, pues es va a pagar devolver, interés. exactamente, Claro. es devolver el dinero. Pero concentrémonos en la variación del precio, porque, Sí, vamos. porque lo que les quiero explicar es que imagínate que la empresa emite el bono y está calificada con una A, por ejemplo. Pasan 2 años y algo hace la empresa, por ejemplo, viola algún covenant. Un covenant son con estas condiciones que los acreedores que compraron el bono anterior les ponen. Hay alguna violación porque aumenta su endeudamiento, explota una fábrica, el gerente se vuelve loco, cualquier cosa que sea de la empresa en particular. Entonces la clasificadora de riesgo va a decir, no, mira, ya no eres A, ahora es un triple B. Te bajé de categoría. Pero ya pasaron 2 años y todavía le queda a este bono, le quedan 4 años para seguir pagando intereses. Entonces, la forma de compensar al mercado es que el precio baje y de esa forma compensar que yo no te puedo pedir más intereses, dado que empeoraste tu calidad crediticia. Y al revés, pues, si es que yo compré un bono y después de 2 años la empresa hace cosas buenas que le hacen pasar de una calificación de A a doble A, entonces el precio sube porque yo debería cobrar menos intereses, pero como es renta fija, sigo cobrando los mismos intereses, pero el bono se hace mucho más valioso porque está pagando intereses más por debajo de lo que o sea, mayores de los que debería pagar dada su calificación de riesgo. Se llama riesgo de crédito. En magnitud es importante, sin embargo, la cantidad de veces que una empresa o un país o un emisor cambia de calificación de riesgo es bastante infrecuente, ¿ya? O sea, no es que esté a cada rato cambiando, hay calificaciones que se hacen trimestrales, semestrales, anuales, y obviamente hay muchas veces no hay una gran variación en la estabilidad, así que el impacto en el precio es significativo, sin embargo, en términos de frecuencia, es poco frecuente que ocurra. El que sí es más frecuente y también tiene un buen impacto es el riesgo de tasa, ¿no? ¿Qué es lo que significa el riesgo de tasa de interés? Nuevamente, imaginemos una empresa que está emitiendo un bono hoy día. Si yo estuviese acá en Chile, mi sponsor, o sea, la banca de inversiones que me está ayudando a armar mi prospecto, me diría, Nico, ¿tú quieres cuánto dinero quieres levantar? Yo le voy a decir, mira, quiero levantar 1 millón de UF, por ejemplo, de UFs. O, no sé, $100.000, no tengo idea, un monto. Y me dice, ok, para que yo pueda salir, o sea, para que tú puedas vender este bono y los inversionistas te pasen esos $100.000 que tú quieres, necesitas ofrecer una tasa de interés que esté acorde con, primero que nada, el costo del dinero de la economía. Entonces, para eso tenemos que mirar la tasa, entre comillas, libre de riesgo, o la tasa interbancaria, o la TIP, o la TPM, en este caso Y la tasa política monetaria.
Y la tasa del plazo del bono. Exacto, sí. Pues primero tenemos que mirar la tasa. Después tenemos que pensar, después me van a preguntar, oye, pero ¿en cuánto plazo vas a pedir esta deuda? Yo voy a decir 7 años. Entonces, vamos a mirar ahora la tasa libre de riesgo del plazo de 7 años del país. Vamos a suponer que es 12, por poner un número, 12%. Luego me van a preguntar, me van a decir, ¿y tu calificación de riesgo cuál es? Yo soy un triple B. Ok, entonces, si nos vamos a unas tablas que el mercado acepta como válidas, el mercado dice que un bono de 7 años triple B tiene que agregarle, voy a poner un ejemplo, 300 puntos base a su tasa de interés. O sea, tiene que hacer que de 12 suba a 15, un 3%. Entonces, si tú ofreces una tasa de interés de 15%, es probable entonces que los inversionistas que van a hacer este mismo ejercicio que estoy haciendo yo estén disponibles a pagarte los $100,000 que tú quieres. Como yo como empresa quiero el dinero, voy a decir, ok, entonces voy a salir a una tasa de interés de 15%. Vale, vamos a suponer entonces que se vende, ok, todo perfecto. Ahora vamos a suponer que pasa el tiempo, pasan 2 años, y resulta que por condiciones macroeconómicas, el Banco Central decide bajar la tasa de interés. De 12, bajarla a 8. Porque, no sé, la inflación se controló, la actividad económica, lo que sea. ¿Ya? Entonces ahora fíjate que la tasa de referencia del mercado va a ser de 8 y no de 12. Por tanto, todos los que tienen mi bono, que me lo compraron hace 2 años atrás, deberían exigir una tasa en torno, no a 15%, sino que en torno a 8 más el 3% de riesgo de crédito, que sería 11. Pero fíjate entonces, como es renta fija, ellos van a seguir recibiendo un 15%. Sin embargo, ellos Los dueños deberían... claro, sí. Los Sin dueños embargo, de los inversionistas que ya los, bon- invirtieron en el bono hace 2 años, los acreedores. claro. Los acreedores ya ellos tienen asegurado el 15% porque es renta fija. Sin embargo, a precio justo, ellos deberían estar recibiendo un 11. Entonces, También visto de otra manera, si la misma empresa que emitió este bono al 15% hace 2 años, hoy día quisiera emitir el mismo bono, lo tendría que poner a un 11% de interés y el mercado lo compraría, porque exacto, son las condiciones de hoy. exacto. Entonces, eso hace que el bono sea valioso para el que lo tiene, porque dice, mira qué buena, yo tengo algo que me paga 15, cuando cualquier comparable que va a aparecer hoy día paga 11. Lo quiero mantener. Entonces, cualquiera que me lo quiera comprar, yo estaría dispuesto a vendérselo con un premio, o sea, que me dé un extra. Y eso hace entonces que el precio suba. Por eso decimos que cuando las tasas del mercado bajan, los precios Los suben. precios suben, claro. Desde la otra perspectiva es exactamente lo mismo. Es decir, imagínate que las condiciones de inflación empeoran en el país. El Banco Central va a decir, después de 2 años de haber emitido a 15%, imagínate que el Banco Central dice, no, yo voy a subir la tasa de 12 a 15 o a 16, para que se note el ejemplo. Entonces, 2 años después, la tasa del mercado es 16. Si tú le agregas el 3%, que es por el riesgo de crédito, pasamos a tener una tasa de interés de 19. O sea, todos los que quieran emitir un bono que sea comparable al mío, van a tener que ofrecer un 19%. Y yo estoy pagando un 15%. ¿Qué van a decir los dueños de mi bono? Van a decir, mejor lo vendo y con esa plata me compro algo que se esté emitiendo ahora y que me pague un 19%, no un 15%. Ese aumento en las ganas de vender hace que el mercado se llene de estos bonos y por tanto hace que el precio baje. Claro. Ahí Y está por la eso, ley del balancín. y por eso se dice que la relación entre el precio y las tasas de interés de los bonos es inversa. ¿Ok? Claro. A medida que suben las tasas, los precios de los bonos bajan. A medida que bajan las tasas, los precios de los bonos suben.
Exacto. Ahora, ¿por qué es tan interesante si ustedes se acuerdan, como abrimos el episodio, dijimos que este es uno de los activos más interesantes del año 2023? Es porque estamos viviendo exactamente estos cambios de tasas bruscos que han hecho que desde el 2021 que empezaron a subir las tasas, han hecho que los precios de la renta fija hayan caído y que hoy día estén en el fondo, o sea, que estén muy baratos porque han tenido que absorber este riesgo de tasa haciendo que los precios vayan cayendo. Claro. Pero Sí, en, llegamos... ese, mi- Ajá, dale. en esa misma línea, Nico, creo que también para ya entrar en los ETF, es súper importante entender la diferencia que tiene el plazo en cuanto al riesgo, ¿ya? El plazo es otro factor que tiene que tener súper en cuenta un inversionista de bonos, sea de ETF o bonos particulares, porque dependiendo del plazo, aumenta o disminuye la volatilidad del precio en el mercado secundario. Entonces, para bonos de corto plazo, hablo de entre un día a 2 años, que es corto plazo, la volatilidad de estos bonos es mucho menor. Mientras que a mayor plazo, hablo de 20 o 30, la variación en las tasas de interés del mercado generan un efecto en la volatilidad, en el cambio de precio de los bonos de largo plazo súper fuerte. De hecho, para que se hagan una idea, bonos, un ETF de bonos de corto plazo, con bonos entre 1 año y 3 años, con toda la subida de tasas de interés que hubo en Estados Unidos, estos bonos cayeron entre un 7 y un 9% de precio. Mientras que los bonos o los ETFs de bonos de largo plazo de Estados Unidos, con la subida de tasa, cayeron entre un 40 y un 48% en el precio. O sea, estamos hablando de que la renta fija de largo plazo es riesgosa al nivel de una acción o del mercado de renta variable. Y eso es súper importante entenderlo. Sí. ¿Ya? Y la intuición que hay detrás ahí, la intuición que hay detrás es que mientras más largo es el bono, o sea, mientras más maturity, mientras más años de vida tenga, es más probable, primero, es más probable que la tasa de mercado cambie. Por tanto, el precio es más sensible. Claro. Y además de eso, un cambio en la tasa involucra un efecto en más cupones, porque es más largo, tiene mayor número de cupones. Entonces, estos dos efectos hacen que el precio sea más sensible a estas variaciones de tasa. Y en términos técnicos, que no sé si aporta o no, pero bueno, está bueno ir aprendiendo lenguaje, se habla de la duración del bono, de la duration, y de la convexidad, la convexity. O sea, hablamos de duration y convexity para referirnos, mientras más duración y convexidad tenga el bono, más riesgo, o sea, el precio cae más fuerte frente a un cambio en la tasa. Ahora, Nico, ajá, ¿y cómo? Ya, listo. Definición de los bonos no pudo haber sido mejor, nos demoramos 36 minutos. eso. Ya, ¿cómo los incluimos en las carteras? ¿Qué opináis hoy día de los bonos? Sí, déjame terminar, ¿Ya? porque estaba hablando por qué es atractivo. Primero ¿Ya? ya, Carlos ya les dijo, han caído mucho producto del cambio de tasa. Sin embargo, todos los países, la mayoría de las economías, están llegando o ya entraron en una fase en donde la inflación está empezando a converger, entre comillas, Entre converger. comillas, comillas. No, lo que pasa es que ahí está en discusión la velocidad con que llegue a la tasa objetivo de inflación. Sin embargo, la gran mayoría está empezando a tener pendientes negativas. O sea, la inflación está bajando, lo que pasa es que los bancos centrales no están tan satisfechos en la velocidad que va bajando. Pero sí entendemos que va bajando. Por lo tanto, creemos que los bancos centrales todavía tienen algo de espacio para subir las tasas. Sin embargo, ya los grandes aumentos de tasa, yo creo que ya los vimos. Eso no significa que esté diciendo que no van a subir más. Estoy diciendo que de haber aumentos, cada vez hay menos espacio. Sí. Y en algún De hecho, punto... Nico, de hecho, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que obviamente está preocupado por la inflación de Estados Unidos y por el ritmo al que está decreciendo la inflación, dijo que gran parte del trabajo probablemente de combatir la inflación lo va a hacer la dificultad de acceso a crédito que provocó esta quiebra de banco. Entonces, eso es como un argumento más desde quien maneja la política monetaria de decirte, oye, mira, hemos subido las tasas, no sabemos si estamos en el techo,
pero la probabilidad de que suban mucho más las tasas no es muy alta. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Significa que si tú estás pensando en un horizonte de mediano y largo plazo, que deberías en estos instrumentos tener un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, entonces podríamos pensar que hoy día estamos más cercanos en el mediano plazo a vivir una bajada de tasa. En algún punto del mediano plazo, yo no digo este año, pero tal vez el próximo. Entonces, si las tasas empiezan a bajar, estos instrumentos van a empezar a subir, haciéndote ganar dinero, no solamente por las tasas de interés, sino que además haciéndote ganar dinero producto de que el precio va a ir aumentando. Claro. Estamos de acuerdo que no van a aumentar como los instrumentos de renta variable. Sin embargo, si es que tú inviertes en instrumentos de renta fija a largo plazo, vas a poder tener un incremento por lo menos de un 30%, que no está nada de mal para este tipo de instrumentos, pero nada de mal, pensando en el riesgo que tiene, o sea, Sí. es un riesgo muy acotado. Bueno, y eso lo hace tan interesante para este año. Ahora sí, la última pregunta del episodio es, bueno, ya, ok, entiendo cómo funcionan, entiendo dónde está la oportunidad. ¿Cuál es la función, Carlos, que cumplen los bonos en una cartera de inversiones? ¿Por qué un inversionista agregaría renta fija en su cartera de inversiones? Bueno, en particular, obviamente, a ver, hablemos de la historia. Si hablamos de la historia, la renta fija ha servido como un instrumento en la diversificación súper importante. A lo largo de la historia, en los malos años de la renta variable en general, la renta fija lo hace mejor que la renta variable. Hay algunos escenarios que esto no se cumple. De hecho, el 2022 es uno de los pocos años que cae tanto la renta variable como la renta fija. Pero a lo largo de la historia, la renta fija ha sido un instrumento que permite ayudarte a diversificar, y que cuando a la renta variable le va mal, la renta fija te protege. Y si lo vemos hoy día, en cuanto a lo interesante que está este activo, por ejemplo, la renta fija de Estados Unidos, hoy día, mira, tengo abierto acá algunos ETFs de renta fija, les voy a decir los nombres. Tengo el VGLT, que es Vanguard Gobierno Largo Plazo. O sea, es un bono o sea, un ETF de bonos de Vanguard, de bonos del gobierno de Estados Unidos de largo plazo. Está entregando un yield to maturity de un 4,07%. Esa es como la tasa de dividendo, 4,07%. Pero además, desde máximos cayó de 104, cayó a 60. ¿Ya? O sea, perdió un 40% de su valor. Entonces, hoy día, además de asegurarte tener un buen dividendo por comprar este ETF, como ya dijimos que la probabilidad de que las tasas sigan subiendo mucho no es muy alta, además de recibir esta tasa de dividendo, con alta probabilidad las tasas deberían comenzar a bajar en quizás el próximo año, y eso aumentaría el precio de esto. Entonces ganarías por el pago de intereses más la subida de precios cuando bajen las tasas de interés. ¿Ya? Entonces, te aportan diversificación a la renta variable, y además hoy día está muy atractivo, para mí por lo menos, sobre todo los ETFs de renta fija de largo plazo, porque han caído mucho. Por lo tanto, podemos tener una ganancia en el precio, y además están entregando un yield to maturity de un 4 o sobre un 4%, bonos del tesoro a largo plazo. Porque mira, acá tengo es un ETF parecido, pero de bonos corporativos, se llama VCLT, que es Vanguard Corporativo Largo Plazo. Y este ETF está entregando un yield to maturity de un 5,62%. Ya, obviamente que tener bonos de empresa hoy día es más riesgoso que tener bonos del gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Pero también sirve para diversificar. Y si vamos al corto plazo, Nico, también acá tengo dos ETFs que son muy parecidos, son de Vanguard. Tengo el BCSH, o sea, es muy parecido perdón, voy a partir por el de bonos de gobierno, el VGSH, que es parecido al VGLH, pero este tiene la S de short, de corto. Cuando hablamos de V, estamos hablando de V, por si acaso, Sí, de V bueno, corta. sí, es V corta de Vanguard, ya. Y este ETF de bonos de corto plazo, el VGSH, que tiene instrumentos que están entre 1 y 3 años, ¿ya? Que de plazo,
de madurez, corto plazo, tienen un yield to maturity de 4,84%. ¿Ya? La diferencia está acá en el corto plazo, que la caída desde máximos, por ejemplo, acá yo veo el máximo que alcanzó este ETF fue 62 y cayó con toda la subida de tasa, el mínimo que alcanzó fue 58. O sea, ni siquiera cayó un 10%, a diferencia de los largos plazos que cayeron un 40%. Entonces, la diferencia en el riesgo del precio es muy distinta. Y para terminar, Nico, que también puede ser interesante, en la misma línea, el BCSH, el Vanguard Corporate corto plazo, que también tiene bonos de empresa entre 1 y 5 años, entrega un yield to maturity de un 5,43%. O sea, además del beneficio que uno puede adquirir porque probablemente bajen las tasas y suban los precios, entrega una tasa de dividendo súper alta. Hay que entender igual que si estamos en Chile, ese dividendo nos llega descontados con un 30% porque el gobierno de Estados Unidos lo descuenta, o el Servicio de Impuesto Interno de Estados Unidos, ¿ya? Pero entonces, para cerrar nuevamente y reitero, nos sirve para diversificar, nos va a proteger probablemente en escenarios donde a la renta variable le vaya mal, con excepciones como el 2022, que ambos, en la renta fija y la renta variable, cayeron un montón. Y además, hoy día están muy atractivos porque lo más probable es que las tasas no tengan mucho espacio de subida, sino que puedan empezar a bajar, subiendo así los precios, y además están entregando una tasa de interés súper alta que se ve en el pago de dividendos. Sí, sí. He dicho. Aportar algunas cosillas. Primero, creo que el para qué, el propósito de invertir en renta fija es, primero, diversificar, lo cual siempre hay un beneficio de diversificación. Eso te expone a menores riesgos y a riesgos que sean fatales en inversiones, ¿ya? A pérdidas de dinero significativas. Segundo, como decía Carlos, le disminuyen la volatilidad a tus inversiones, porque cuando tú solamente te concentras en renta variable, la volatilidad, que significa el cambio en el precio a través del tiempo, a través de cada día, es mucho menor en renta fija. Por tanto, esto es como tener una tina con agua muy caliente, que sería la volatilidad. Renta fija sería echarle agua helada, haciendo que la temperatura baje, ¿ya? Sobre todo cuando estamos en años en donde hay potenciales recesiones o al menos ajustes fuertes en el crecimiento de la economía, es un valor importante. Y lo último es flujos. La renta fija, la naturaleza de la renta fija es para los inversionistas que no buscan ganancia de capital, sino que buscan obtener flujos de caja. O sea, clave para los inversionistas que están en una etapa de la vida en donde tienen mucho patrimonio, porque trabajaron durante toda su vida, invirtieron durante toda su vida, tienen menos tiempo para esperar y para recuperarse de recesiones que un joven de 30 o de 20 años. Así que la renta fija es una excelente alternativa para todos los que están sobre los 55 años hacia arriba, para poder poner grandes masas de patrimonio en activos con muy poco riesgo de desaparecer, con baja volatilidad, y entonces obtener estas tasas de interés que estaba leyendo Carlos. Puede ser interesante, un 5,5% sobre un capital de 300.000, 400.000 dólares. Es fácilmente una cantidad de dinero que te permite Solventar parte de tu gasto importante, claro. Exacto, exacto. Oye, Nico, Y además ¿ya? agregar, antes que se me vaya, es que cuando el gran problema de la renta fija acá en Chile y en Latinoamérica es que todavía tenemos mercados financieros poco desarrollados o subdesarrollados. Eso significa que nuestro intermediario financiero, en este caso la bolsa, todavía no da un servicio que nos permita a nosotros como inversionistas retail comprar fracciones de bonos. Por ejemplo, Racional te da la opción de comprar acciones fraccionadas, que es bacán, porque si una acción vale, no sé, $3.000, tú podés comprar $5. Está Claro. genial. Pero todavía no podemos tener un servicio de bonos fraccionados. Por lo tanto, eso nos obliga, como son instrumentos de gran tamaño, nos obliga a tener que hacerlo de otra forma. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Lo hacemos a través de los ETF, que son fondos de inversión que se transan en la bolsa, que invierten en estos instrumentos de renta fija. Entonces, cuando tú inviertes en ETF, estás indirectamente
invirtiendo en instrumentos de renta fija. La ventaja es que lo puedes hacer de forma fraccionada, desde $5 hacia arriba. La desventaja, y ojo acá, es que lo tienes que hacer en dólares. Por lo tanto, además del riesgo de tasa, que ya lo mencionamos, que hoy día está bastante acotado dada la economía que estamos viviendo, del riesgo de crédito que está acotada porque tú puedes comprar instrumentos de gobierno con riesgo de crédito muy bajito, tienes el riesgo de dólar. ¿Por qué? Porque lo estás comprando, primero para comprar estos ETFs tienes que comprar dólares. Por tanto, vas a recibir los intereses, los vas a recibir en dólares. Si lo quieres ocupar para tu día a día, vas a tener que salir a vender dólares. Y entonces va a depender del precio del dólar del minuto. Ahí hay un riesgo que hay que considerar. Ahora, si estamos en Chile, o sea, si estamos hablando de la paridad dólar-peso, tener dólares es un buen negocio para el mediano y largo plazo porque el precio del dólar, ya lo hemos dicho en un montón de episodios, a largo plazo siempre va aumentando. Sin embargo, la volatilidad que tiene es alta porque el peso chileno es una moneda pequeña, es una minor que se llama. Por tanto, se mueve muy fuerte. Entonces, de pronto, no puede ser tal vez una buena idea para una persona que dependa solo del pago de estos intereses que pagan estos ETF, porque si solo depende de eso, va a estar muy expuesto al movimiento del dólar. Carlos, dale nomás. Sí, no, también me ha llegado la pregunta y me dicen, oye, Carlos, pero estos ETFs que invierten en muchos bonos, o sea, un ETF de bonos no invierte solo en un bono, tiene muchos bonos, y me preguntan, ya, pero entonces, porque en el ejemplo anterior que dijimos, si tú inviertes en un bono de Apple, ese bono es a 10 años, durante 10 años Apple te paga intereses y al final de los 10 años te paga el principal, que es el capital que prestaste. Entonces, uno puede mantenerlo hasta el final y se va a acabar ese bono y ya no hay obligaciones ni derechos por ese instrumento. Pero en los ETF que tienen un montón de bonos, lo que hace el gestor del ETF, el emisor del ETF, es que va manteniendo la duración del bono. Por lo tanto, a medida que se van venciendo bonos, también se van incorporando otros bonos nuevos a la cartera para mantener el plazo promedio Ajá. de la duración de los bonos que están en esta cartera, en este ETF. Y eso es súper importante entenderlo igual porque como otra desventaja sobre invertir en la renta fija es que uno no puede invertir, comprar y mantenerlo hasta el vencimiento. Acá Eso. vaya a estar obligadamente vas a estar sujeto a las condiciones del mercado. Van a subir, van a bajar las tasas, van a subir y van a bajar el yield to maturity. Entonces, es parte del riesgo, pero al estar bien diversificado tampoco es un riesgo así que no se pueda gestionar. Más que riesgo, Carlos, yo diría que es una pérdida de beneficio. O sea, si es que, por Eso, ejemplo, nos está escuchando una persona de alto patrimonio que tiene 300 UFs, por ejemplo, o de ahí hacia arriba, para comprar algún corte de un bono del Banco Central, hoy día 300 UF, no, 300 no, UF, poco, los cortes, no es que se cortan, no es, ya. son cortes. Pero 300 UF son 300 poquita UF. plata, po. No, claro, pero lo que pasa es que tenéis que pensar de que si tú tomas tú solamente tienes 300 UF y te compras en un corte de un bono del Banco Central que hay súper mal diversificado. Son, ya, La idea son personas que puedan tener, no sé, 3.000 UF para poder distribuir ya, en 10 cortes diferentes. Hoy día puede ser una muy buena alternativa porque si compra y mantiene, va a tener a plazos de 7 años o bonos de plazo de 10 años, va a poder tener 7 años o 10 años pagos hoy día de tasas de intereses que son elevados. ya, Y eso es súper interesante. Por eso lo que ocurre es que las aseguradoras, acá en Chile, tú lo dijiste al comienzo del episodio, pero es muy importante entender, las aseguradoras de renta vitalicia, es decir, los que venden estos seguros de renta vitalicia para las personas, dependen de este mercado de bonos porque lo que hacen ellos es comprar y mantener hasta el final del bono y de esa claro, forma tener los flujos suficientes para poder darle a sus clientes su pensión vitalicia. claro. Pero la gran Obviamente. mayoría de los inversionistas no tenemos esos tamaños y por lo tanto tenemos que hacerlo a través de estos fondos indexados al dólar que nos dan algunas ventajas de diversificación, pero perdemos este beneficio de poder comprar a la madurez. Eso sería. Listo, Yo creo que estamos, ¿no? estamos.
¿Qué tenemos para fin de abril? Para fin de abril tenemos para los días, bueno, suscríbase a www.inversapiens.com/cripto. Cripto es CRIPTO. Se viene la semana de Cripto 2023, donde vamos a estar junto a invitados ahí estrellas. Ya les voy a ir contando a través del correo. Se suscriben en esa página, van a recibir los correos de la semana Cripto y ahí vamos a ir explicándoles los días y de qué se va a tratar, las temáticas. Vamos a estar respondiendo preguntas y vamos a estar haciendo un súper completo overview de lo que está pasando con el mercado cripto, lo que se viene para el 2023 y 2024 y cómo poder devolverle la rentabilidad a tus inversiones a través de un tipo de inversión de criptomonedas que, oye, dame el beneficio de la duda, está buenísimo el método, es un método muy inteligente, así que vale N la pena que se suscriban a la lista y compartan con nosotros durante la última semana de abril. Eso sería. Estamos Ya, pues, entonces. que estén bien. Invitación hecha. Nos vemos la próxima semana en tu podcast de inversiones llamado Inversapiens. Chao. Chao.